Ay, Dios, ¿qué le hice a mi computadora? Ahora sí. Estamos toda la pantalla. Yo creo que va a ser esto. Muy bien, pues vamos a iniciar con... Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema de nuestra clase. Ahorita que Nancy no ha llegado, la extrañaremos. Y yo más porque luego ustedes bien preguntón. Ahora. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Tiene de malo que luego me pregunta y no sé. Es que la cuestión justamente es levantarle a ustedes preguntas. Pues tú sabes que las preguntas obligan al cerebro a pensar y buscar en los tarjeteros qué tiene de la información que tiene disponible. Entonces es una manera de repasar y de asimilar el conocimiento anteriormente integrado. ¿Sí me dio a entender? Creo que sí, espero que sí. No, profe, no lo entendí. A ver, otra vez. Que el hacer preguntas es una manera de repasar. Es una manera de repasar Y de asimilar el conocimiento previamente aprendido. Porque a final de cuentas las preguntas obligan al cerebro pues confirman, claro, a a pensar. tener el proceso de rememorar lo aprendido. Sí, claro. Pero hoy no andes siendo preguntas. Bueno. ¿Por qué no? Porque hoy no estoy tan concentrada. Ando de trabajo. Pero yo confío en el potencial de las damas, donde pueden hacer multitasking. Ay, ya sé. Ay, pero no siempre. Pero échele pues. No traigo ni apuntes con qué basarme. Pues voy a empezar dando un poco de contexto de lo que llevamos y ya de allí vamos avanzando, ¿va? Partimos. Nuestra clase tiene como tema introducción, perdón. Más bien, tiene como tema historia universal del derecho. Lo que vimos en un inicio nos va relacionado a que el derecho muy probablemente tiene su nacimiento con las comunidades del humano. O sea, que nació con él. Cuando los primeros grupos se empezaron a reunir para convivir entre ellos, para compartir recursos, empezó a haber la necesidad de reglas, de cómo delimitar el actuar de cada uno para poder vivir en esa comunidad. A final de cuentas, en algún momento yo hacía la anotación, como humanos somos egoístas. Incluso está esta postulación de Darwin del gen egoísta, ¿no? Primero yo, después yo y el último yo. Pero una comunidad no funciona así. Una comunidad es de colaboración. Es de yo hago mi parte
para con la colectividad. Y en respuesta a la Y en respuesta a la colectividad también hace también hace o busca el medio o busca el medio de facilitar mi vida. Entonces, Gracias. En esa necesidad se llegaron a crear primero que nada, reglas. si Ujú. no mal recuerdo, fue Rousseau Si no mal recuerdo, fue Rousseau quien decía que la propiedad privada nació cuando alguien dijo, esta es mi tierra porque yo la trabajé. esta es mi tierra porque yo la trabajé, yo la cuidé, y los Fueron tan demás simples como para aceptarlo. fueron tan simples como para aceptarlo. Pero aún cuando Ajá. existe la Pero propiedad aun privada, cuando existe la propiedad privada, todos nos ponemos de acuerdo todos nos ponemos de acuerdo para colaborar. ¿Sabes qué? Lo que yo para planteo colaborar. ¿Sabes qué? Lo que yo plante en mi tierra, se lo doy a esta otra persona, se lo doy a esta un otra servicio que persona a cambio de tenga, un o a servicio que cambio de él que tenga vigile o mi a cambio de que propiedad. vigile mi Pero ahí propiedad, empieza la pero colaboración. ahí empieza la colaboración. ¿Y cómo limitar Ujú. el ¿Y cómo comportamiento limitar humano? el comportamiento humano? Ah, Reglas. bueno, allí sí Lo que venían las reglas. veníamos viendo Lo que en las primeras veníamos viendo en las clases de primeras esta materia clases de esta materia es que estas Ujú. reglas es eran que estas reglas eran no escritas. Ah, es sí, casi sí me como acuerdo. Es casi un... como un... No hay evidencia de esto, No pero hay esto se evidencia supone. de esto, pero esto se supone. Se supone que la Ujú. Se supone tradición que oral, la tradición oral, o sea, el que un o sea, padre le el que diga a su un hijo no hagas padre esto, le diga a su está hijo, no mal. hagas esto porque está mal, Así fueron las primeras así reglas en la fueron las sociedad. primeras reglas en las sociedades antiguas. Esto veíamos en Ujú. las primeras Eso clases. veíamos en las primeras clases, que primero fue no Casi escrito, como un sentido fue común. casi como un Debemos hacer sentido esto, común, no vamos a lo hacer otro. esto, no vamos a hacer esto otro, y quien Las reglas dictaminaba las reglas en aquel momento podrían en ser aquel momento podrían ser un tipo de leyes muy Ujú. arcaicas, muy llamarlas, arcaicas, por muy así antiguas. llamarlas, muy antiguas, Eh, eran los eh, ancianos, eran los era el jefe ancianos, tribal, o era el jefe tribal, o sea, el Sí, jefe de porque había o un toda la sea, respeto comunidad el hacia jefe la de vida, toda ¿no? la comunidad era quien desarrollaba estas reglas. estas reglas. Posteriormente fue evolucionando. Posteriormente fue evolucionando. Veníamos Veníamos viendo viendo en en la la segunda, segunda tercera clase, segunda, tercera clase, clase. Sí. que Propiamente dicho, la historia del propiamente derecho dicho, la historia del derecho nació cuando, nació cuando, ¿te acuerdas cuándo? ¿te acuerdas cuándo? ¿Cuándo nació? Cuando Ajá, nació el hombre. cuando propiamente Ajá, inició la cuando historia del propiamente inició la historia del derecho. Ah, eso no me acuerdo. Que hay una fecha, no me acuerdo. No, no es una fecha como tal, es un No, no es evento. una fecha como tal, es un evento. A ver. Cuando la escritura nació, Cuando la escritura nació, propiamente se puede decir que nació la propiamente se historia. puede decir que nació la historia. ¿Por qué? Porque las ¿Por comunidades qué? antiguas de Porque las pasar comunidades sus antiguas de pasar historias, sus sus fábulas, sus historias, sus leyendas, fábulas, sus sus leyendas, reglas, sus reglas, Ujú. lo que empezaron a hacer es a lo que empezaron a documentarlas. hacer es a Las cosas más documentarlas. Las importantes cosas que más tenían en su importantes que sociedad tenían en su empezaron a sociedad, escribirlas empezaron a y escribirlas dejarlas para posterior. y Ujú. dejarlas para posteriori. Entonces, cuando nació la Entonces, escritura, cuando nació la escritura, nació la historia. nació la historia. Junto con la historia nacieron Junto muchas con la Antes no, historia otras cosas. nacieron muchas otras cosas, porque Entre hasta que ellas, nació la escritura. la entre historia del ellas derecho. la historia del derecho. Porque Ujú. entonces empezó ahora sí a Porque entonces documentar empezó ahora sí a las reglas que documentar le daban las forma a la reglas sociedad. que le daban forma a las sociedades. Y en el video que Mm, veíamos, Y en el video que veíamos, Muy buen argumento. eh, ¿cómo? ¿cómo? Que muy buen argumento, digo, ¿De qué? ¿De qué? de por qué nació hasta que nació la escritura. Ah, sí, sí. Sí, Ah, sí, pues sí. justamente es una Sí, pues manera de verlo. justamente es una manera de verlo. Dice. Entonces decíamos Entonces decíamos,
Cuando empezó esta manera de expresar las reglas sociales y tenerlas de manera física, empezó el derecho, empezó la historia del derecho. Y en los videos que veíamos nos hacía referencia a culturas antiguísimas. Por ejemplo, la del pueblo de Israel, donde están las tablas de los 10 mandamientos. Si lo vemos desde un punto de vista sociológico, esos 10 mandamientos eran una manera de derecho, una manera de leyes, de comportamiento. ¿Sabes qué? No codiciarás las cosas de tu prójimo, porque pues, si las empiezas a codiciar, puedes ir a querer quitárselas. Ajá. Eso suena un poco como a derecho civil, ¿no? Y también derecho penal. Así es. Respeta lo de los demás. Si vamos a, por ejemplo, hay un elemento que decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso van ambos sentidos. Eso van en ambos sentidos. La mujer, no codiciarás a la pareja de tu prójimo. Sería como bastante parecido al derecho de familia. Claro. Entonces vemos estos primeros antecedentes de lo que posteriormente conoceríamos como derecho. Y no solamente en el pueblo de Israel. En Babilonia, en Mesopotamia, estaban las si no mal recuerdo, 12 tablas. Ah, no, eso era en Roma. En Babilonia empezó el código de Hammurabi. Todas estas eran primeros documentos que podemos considerar como primeros antecedentes de derecho. De derecho escrito, sobre todo. Y tenía ciertas características, como veíamos. Primero que nada, quienes lo escribían, se presumía que era por inspiración divina. En Babilonia, cuando había algún conflicto, lo llevaban ante el rey y él deliberaba. Pero él guiado por el Dios de la justicia de ellos. En el caso del pueblo de Israel, si no mal recuerdo, pues también iban con el profeta, con el rey, con los jueces. Pero se presumía también que era Dios quien los iba dirigiendo. Y así fueron las primeras sociedades antiguas. Luego nació el derecho romano. Que pues sobre todo lo que trajo a la mesa del derecho era estructura. Ellos empezaron a darle estructura a su sociedad. Quizá con castas, quizá con ciertas, ¿cómo llamarlo? Clases sociales. ¿Quién era ciudadano? ¿Quién no era ciudadano? ¿Quién era un esclavo? ¿Quién era un esclavo que consiguió su libertad, llamado liberto? ¿Quiénes eran extranjeros pero comerciaban en Roma? Entonces, para cada una de estas situaciones sociales, los romanos empezaron a pensar en formas de reglamentar cómo se comportarían en sociedad. Entonces empezaron estructuras. Y bajo esas estructuras
como ya decíamos, lo empezaban a escribir. lo empezaban a escribir. Luego Roma Luego conquistó Grecia, Roma conquistó Grecia y lo que Grecia trajo y lo que Grecia trajo al derecho romano al derecho romano fueron ciertos ideales de justicia, esa estructura le dieron también cierto orden. Cierto. Y como Roma seguía conquistando, su influencia se fue su influencia se fue expandiendo podríamos decir, por todo el mundo. Porque aun cuando Roma cayó, aquellos países que fueron conquistados por Roma, aquellos países que fueron relacionados con Roma incluso, se vieron afectados por esas estructuras que tenían los romanos. De allí que nuestro derecho tiene esa influencia romana. Porque pues España tuvo una influencia directa. Y al final de cuentas, pues nosotros fuimos conquistados por Roma. Perdón por España. Perdón por España. Se me fue. Oye, no me esté confundiendo, porque de por sí vivo confundida. No es la idea de confundirte. No es la idea de confundirte, perdona. Ok. ¿Fueron conquistados entonces por quién? Nosotros fuimos conquistados por España, Por España. que tenía influencias del derecho romano. Por eso cuando nuestros constituyentes pensaron en una constitución para México, empezaron a tener ideas del derecho romano, porque eran estructuras que ya conocían por parte de España. Luego, entrando al terreno internacional, empezamos a ver que en la Edad Media fue que se fue integrando esta parte del derecho romano a las diferentes sociedades en el derecho medieval. Y luego entra otro jugador al juego, podríamos decirlo. El derecho inglés. ¿Recuerdas qué características tiene o qué característica principal tiene el derecho inglés? Eso no lo hemos visto. ¿O sí? Yo recuerdo que sí. No. Nada más el Les derecho hablé del romano. common law, No. de los antecedentes. No nos habló de eso. Te prometo que sí, pero bueno, Te igual le prometo vamos a que dar un no. poco de contexto. Ok. En el derecho, Pero no, el realmente derecho romano y nuestro derecho ¿no? También mexicano, Ujú. podríamos decir que para que una ley nazca, primero tiene que pasar algo. O sea, en el derecho penal se empezó a tener un nuevo delito, digamos, pongámoslo en actualidad. Los feminicidios son una especie de homicidio. ¿Verdad? Es un homicidio, a final ¿Verdad? Es un homicidio, a final de cuentas. Sí. Pero tiene sus características. Que la víctima sea mujer. Que haya ¿Cómo es? que haya mataron a esa mujer. evidencias de violencia, de que Todo fue casi como un crimen de odio, Ok. Ajá. que haya habido características de tratar de quitarle la dignidad a la persona, ya sea violentando su cuerpo,
o profanando el cuerpo, etcétera. Pero hay esas características. Pero ¿por qué nació este delito si ya existe el delito de homicidio? Y ya existen las agravantes. Pues porque ya eran varias, ¿no? Es que se da, exacto. Se daban mucho este tipo de homicidios. Entonces se vio la necesidad de tipificar un nuevo delito que si fuera un homicidio, pero que tuviera esas características comunes. Como tal no había. Ajá. Entonces, por eso es que nació el feminicidio. Un homicidio hacia una mujer que fuera por odio, por el simple hecho de ser mujer. ¿Y cómo era que se veían esas mujeres? O se determinaba que fuera por el simple hecho de ser mujer? Ah, pues ¿sabes qué? En la mayoría de los casos violaban a la mujer antes de matarla. Ay, qué ficticio. O quizá laceraban partes de su cuerpo, características nada más de una mujer. Entonces allí se ve que fue por ser mujer. No fue por un disgusto, no fue por otra característica. ¿Va? Sí. Así es nuestro derecho. Primero pasan las cosas, después se estudia el caso y después se vuelve una ley. Ya a partir de la ley, cuando pasan casos que entren dentro de las características que describe la ley, pues también se actúa en consecuencia. Pero debe haber una ley para que se actúe. En el caso del derecho inglés, su característica es como que hay antecedentes. Hay figuras. Por ejemplo, si existe el homicidio en el derecho inglés. Ajá. Y ya de las características que empiezan a pasar o de los sucesos que empiezan a pasar, empieza a crearse como un historial. Así resolvió el juez en tal momento de la historia. Entonces, si vuelve a pasar algo parecido, uno se va a la historia y checas cómo resolvió el juez en aquel momento. Y se crea otro antecedente. Podemos decir que el derecho inglés es algo similar a los feminicidios, son delitos que se van cometiendo y se van creando, ¿no? Algo así, ¿entiendes? O sea, como el feminicidio fue un delito que se creó por necesidad. Sí, todos los derechos van a, o sea, no el todos delito, los derechos van a actuar así. El nombre. Yo creo que en todo lugar del planeta, cuando hablamos de derechos, sí habla de una situación que evoca una necesidad de ser reglamentada, básicamente. Pero el cómo reacciona el aparato social y político, creo que esa es la diferencia. Como te digo, para que en nuestro derecho se resuelva una situación, pues uno va a la jurisprudencia, que es algo que un juez razona. Pero sobre todo lo que más importante va a ser es lo que dice la ley respecto de ese sentido. De 4 a 5 años, de 5 a 10 años, por así decirlo.
Y Y en en el 30 caso años. del Y en el caso del derecho inglés, es más como ir a ver un historial. es más como ir a ver un historial. ¿Cómo lo han resuelto antes? ¿Cómo lo han resuelto antes? Para así decirlo. Para así decirle al juez, ¿así han resuelto antes? Y así debes resolver tú. Y así debes resolver tú. Mientras O sea que no nuestro puedes derecho- cambiar Mientras nada que en el nuestro derecho inglés. ¿Cómo? Tal cual se venía trabajando, es como, no podemos cambiar nada en el derecho inglés. Tal cual se venía trabajando, tal cual sigue. Es una manera de verlo. Es una manera de verlo. Ujú. Si quieres una característica del derecho inglés, Es Ajá. que se maneja por es historial. que se maneja por historial, por antecedentes, generalmente. ¿Va? Ajá. ¿Va? ¿Cómo se ha Sí. resuelto antes? ¿Cómo se ha resuelto antes? Si nace un nuevo, Si nace una una nueva situación, nueva situación, pues ahora sí entran a Ujú. pues ahora sí entran a deliberar, a ver. Claro, en todo momento se ven evidencias, pruebas, pero va Ujú. pero va por antecedentes sobre todo. Otra característica Otra característica que tiene este tipo de derecho es que es parlamentario. es que es parlamentario. O sea, se, O Ok. sea, hay alguien si hay un juez, hay alguien que dirige todo el show, todo teatro y faramaña, quien Ujú. resuelve, pero hay un jurado pero hay un jurado al que se le debe convencer. al que se le debe convencer. Ujú. La otra característica, La otra característica es que es oral. aquí se diferencia Aquí Ok. se diferencia del derecho romano. veíamos que el derecho romano fue Veíamos que el derecho romano fueron instituciones, fue algo como muy de escritura. Ujú. Escrito, 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 razonamiento, razonamiento, escrito, escrito, que se pide. lo que quiero y lo que se pide. Ese es Ujú. nuestro derecho. Ese es nuestro derecho. En el derecho anglosajón, En el derecho anglosajón, en el derecho inglés, era más la oratoria. sí hay que razonar, Sí hay que razonar, sí hay que, sí hay que defenderse, pero ya no de tanto de manera pero ya no tanto de manera escrita, sino de manera oral. cabe más la expresión Allí cabe más la expresión sí, ser oído y vencido en juicio, porque lo que vas a hacer es exponer, porque lo que vas a hacer es exponer tu caso de manera hablada frente a un juez. sí puedes presentar evidencia, Si puedes presentar evidencias, si puedes presentar documentos, De hecho, le iba a comprar uno a Paula. Eso lo vas a comprar. Ujú. pero toda tu postura la vas pero a toda tu postura la vas a defender frente al juez de manera oral. Ok. por si quieres comprarle cosas, pero Esas son ciertas características. A final de cuentas, es otro sistema legal. Es meterse a volver a estudiar leyes, pero en ese sistema. pero en ese sistema. Entonces, Tiene ¿por qué tiene con el derecho romano. que ver con el derecho romano? En la playlist En la playlist que les mandé, Ajá. justamente lo que comenté al expositor es que aunque son dos sistemas de derecho, están muy alejados, Sí. no están muy alejados el uno del otro. Ok. Incluso porque geográficamente pues fue Europa donde tuvieron inicio, tanto el derecho romano como el derecho. tanto el derecho romano como el derecho anglosajón. Al haber Entonces, al haber estas relaciones comerciales, relaciones culturales, pues sí hay influencia el uno del otro. Incluso ahorita nuestro derecho se ve influenciado por el derecho anglosajón, por el derecho anglosajón, ya que tenemos a Estados Unidos a un lado como vecino, un socio comercial, pues también como pues también cómo manejan ellos sus situaciones nos repercute a nosotros por esta relación que tenemos con ellos. Ok. Incluso desde antes. ahora bien, vamos a ver Ahora bien, vamos a ver el subtema. estamos
Estamos ahorita en el derecho inglés. Ujú. Entonces, por eso te estoy proyectando a esta pantalla. No la estoy viendo, pero Las déjenme notas ver. acerca del derecho inglés. ¿Me repites lo que dijiste? Que no la estaba viendo, pero ahorita la veo. Déjenme tomo captura. Ah, ok. Ujú, ya, perfecto. Voy a Ya, empezar a leer, ¿va? Y de vez en cuando voy a hacer algunas intervenciones. perfecto. Derecho inglés y su proyección jurídica internacional. Cronología y aportaciones clave. En 1066, la conquista de Normandía de Inglaterra introduce elementos del derecho romano canónico. ¿Recordamos qué es el romano canónico? De ese sí me acuerdo que hablamos, pero no me acuerdo bien. Pero de ese sí me acuerdo que sí me dijo, tengo que tener apuntes. Ok, hablamos del derecho romano. Que fue de instituciones jurídicas, pues sí, de este orden de las leyes. Ujú. Pero luego hablamos de que entra un actor muy importante en la historia, la iglesia. Ah, sí. Entonces, cuando hablamos de un canónico o un canon, La iglesia. hablamos del derecho romano, pero también con influencias religiosas. Recordar que por esa época Ujú. el Imperio Romano estaba en crecimiento. Entonces entró una religión, en este caso la religión católica, donde se hizo una coalición del poder del Estado con el poder de la religión. La idea de la religión era regar esta ideología que tenían por el mundo. Entonces, como los romanos estaban conquistando, pues también la idea era ir conquistando almas para Dios. Entonces, en esta coalición, en este encuentro del poder político con el poder religioso, Ujú. pues estamos diciendo que cuando había relaciones de los romanos con algunas otras culturas, también venía entredicho la religión. Entonces, aquí hablamos de la conquista de Normandía, de Inglaterra, lo que ahora es Inglaterra. Se conquistó y junto con él pues empezaron a ver estas influencias del derecho romano, de estas instituciones, pero también influencias religiosas, lo que vino a inmiscuirse incluso en el sistema de gobierno anglosajón. Cuando hablamos del sistema anglosajón, hablamos de Inglaterra, de los países vikingos, lo que podría ser Suiza, todos esos países que estaban en Europa, pero en el norte de Europa. ¿Va? Posteriormente, en 1215, se promulgó la Carta Magna Ujú. por el rey Juan Sin Tierra, estableciendo límites al poder real y al reconocimiento de derechos fundamentales como el debido proceso y el juicio por jurado. Voy a detenerme un poquito aquí. La Carta Magna, así se le llamó,
al documento es de los primeros antecedentes, es de los primeros antecedentes que hay de derechos humanos. O sea, de estas prerrogativas, de estos privilegios que un humano tiene por el simple hecho de ser humano y de nacer. Antes, el rey o el jefe tribal o las autoridades tenían poder completo sobre los súbditos. Como me caíste mal, te mueres. Como me caíste mal, te mueres, pues te mueres y se acabó. Entonces, en 1215 empezó a haber esta diferencia. Este es uno de los, de los aportes del derecho inglés al derecho internacional, la Carta Magna. El hecho de, el rey sí es una autoridad que nos gobierna. Pero los ciudadanos también tenemos privilegios, merecemos ciertos privilegios, una dignidad mínima. Que de manera discursiva, de manera de discurso, suena muy bonito. Pero en realidad este movimiento fue no en favor de todos. No en favor de todos. A final de cuentas, sí era promovido por personas con poder que estaban descontentas con su papel y su forma de ser tratados en la sociedad. Lo que pasó aquí con Juan Sin Tierra y la Carta Magna tiene que ver con la burguesía. ¿Recuerdas que eran los burgueses? como la alta sociedad. Los burgueses eran comerciantes, a final de cuentas. Personas que tenían poder económico. Pues ya ve que sí le dije eso. A los reyes en sus cruzadas, en sus conquistas. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Que sí, más o menos le dije eso. Pero no me hace caso. Más bien tenía el micrófono. Tenía el micrófono muy abajo. Dijo el profe, ando dando la clase yo solo. No, pero pues, sí. Entonces, justamente lo que veían los burgueses era, ok, yo le financio sus guerras, sus conquistas. Y a cambio me debe favores. Por así decirlo. Pero ¿dónde está el respeto que me merezco? Sigo siendo uno más Así es. Sigo siendo uno más de la plebe. Si de repente decide que ya no me quiere pagar, pues se puede voltear en mi contra y expropiar lo que tengo. Y de repente me puede arruinar la vida. Entonces los nobles tenían poder político, tenían influencia en la sociedad, pero eran pobres. Los burgueses eran comerciantes que tenían poder económico, pero no tenían influencia social. Entonces, en ese descontento, se le voltearon a los nobles, porque de repente ya les debían mucho, pero seguían siendo tratados como si no fueran nada. Como cualquier persona. Entonces, así como contexto, al rey Juan I, Juan Sin Tierra, que así se le conoció, le dijeron, oye, pues, ¿dónde está el respeto que me merezco? Necesito derechos. Entonces fue la redacción de esta Carta Magna, donde sí se cedía ciertos derechos a los ciudadanos. Pero esto, como dijimos, en respuesta a los intereses de los burgueses.
Este fue como un parteaguas. Este fue como un parteaguas Al nacimiento. Al nacimiento De de lo que hoy conocemos como ay, se me fue el nombre. Es un sinónimo de terrateniente. De los feudos. Sinónimo de De los feudos. A estos burgueses llegó un momento en el que se les concedieron tierras. Para que ellos las administraran. Para que ellos las administraran, para que ellos los cobraran. Y así nacieron los feudos. Y así nacieron los feudos, podríamos decir. Sí. Posteriormente, en el siglo XIII al XV, Ajá. la formación del Common Law. La formación del Common Law. Así también se le conoce. Así también se le conoce al sistema jurídico anglosajón. Al sistema jurídico anglosajón. El Common Law. ¿Qué? El Common Law. O el derecho común. O el derecho común. Dice, es un sistema jurisprudencial basado en precedentes judiciales. Como ya dijimos, nuestro sistema jurídico o incluso de jurisprudencias es ver la ley, sobre ello interpretarla. en el Pero David En el caso del Common Law, para interpretar, no, la de... para interpretar la ley, Ya. hay que ver antes cómo se ha interpretado, sustentando la autoridad de las decisiones judiciales pasadas. Se le conoce como stare. la verdad es que Ay, no, a mí dígamelo en español, porque yo así no lo es entiendo. stare decisis. ¿Y en español? Decisión del Estado. Decisión del Estado, por lo que puedo Ya ve, así más fácil. entender. Ok. Igual vamos a traducirla ahorita. Ok. ¿Ves? Allí ya tomé nota de cuándo cumples años. Ah, perfecto. Que no se le olvide, ¿eh? Mínimo un mensaje, sí te mando. Feliz cumpleaños, Lidia. Con eso es más que suficiente. Y un 10, por favor. Ay, ese no te lo puedo regalar, pero... Diré, qué grosero. Pero vamos... Y porque me tiene batallando. Pero vemos... Vemos si te compro un café de esos. Vemos si te compro un café de esos que vende esta Nancy. Ah, se preocupe. Con el mensajito es más que suficiente. Mira. Ya le dije para que me comprara cosas. Mira. Ahorita en la traducción dice que has decidido ponerte de pie. Y según esto, significa mantenerse firme en lo decidido. Entonces nuevamente nos refiere. Si ya se dedica. ¿Cómo? ¿Cómo? El que me dijo que estaba en inglés. Ajá. Es el significado que ahorita me dio. Es lo que significa el stare decisis. Ajá. Significa mantenerse firme en lo decidido. Como dijimos, esto es a lo que refiere el sistema judicial del Common Law. ¿O no está en mantenerse firme en lo decidido. El sistema está en la judicial pantalla es el para Common Law. tomarle captura. Sí, aquí está. Sí, aquí está.
Hágame. Sí, entonces espéreme para tomarle captura. Espéreme, ahí voy. ¿O va a cambiar la pantalla? No, ¿verdad? No. No. A ver, espere. Mira, prácticamente de esta nota estamos hablando de que el Common Law Ya le está tomé. basado en o sustentado en la autoridad de las decisiones judiciales pasadas. Ok. O sea, para resolver, como dijimos, yo veo cómo se resolvió antes. Y si conforme a derecho todavía es aplicable resolver de esa manera, pues así se va a resolver. Claro. Sí. Luego, por ejemplo, en la Carta Magna hablamos de Juan Sin Tierra, donde se limita el poder de la realeza y se reconocen derechos fundamentales a los plebeyos. Como vimos, es en su momento, en respuesta a la insatisfacción que tenían los burgueses por cómo eran tratados. Luego, en los siglos XVII, otro antecedente o otra aportación que hubo del derecho inglés al derecho internacional. Sí, pero aquí hay otra. Ahí está una. Es la Declaración de los Derechos de 1689. Y aquí lo pone como la Revolución Gloriosa. Esta, si no mal recuerdo, es la Revolución de Estados Unidos. Pero eso lo veremos más adelante. Se consolida con estos dos casos el principio de supremacía parlamentaria y el control constitucional del poder. Entonces, ¿a qué nos referimos esto? Debe haber un parlamento que es el que ve la legislación y el control constitucional. Nos hablan nuevamente de la limitación del poder del Estado. No sé si recuerdas que en la introducción al estudio del derecho les hablé de los principios del derecho. Los principios generales del derecho. Uno de ellos dice que los del vulgo, nosotros, los del común, los ciudadanos, tenemos derecho a hacer todo lo que queramos siempre y cuando la ley no nos lo prohíba. Pero en contraposición, el Estado, el gobierno, solo puede hacer lo que la ley le dicta que haga. No tiene tanta esa libertad, sino está limitado a lo que la ley le concede. Entonces, aquí habla el control constitucional. ¿Va? Sí. Muy bien. Las aportaciones del derecho inglés al derecho internacional. Primer punto. La Carta Magna es considerada un antecedente de los derechos humanos modernos y ha influido en instrumentos como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esto fue en Francia, si no mal recuerdo. La de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. ¿Va? Luego,
El derecho inglés contribuyó a la perdona, se me lenguó la traba. A la consolidación de los principios del habeas corpus, el control judicial y la supremacía de la ley. Hablando de la supremacía de la ley, nuevamente dijimos que las leyes tienen como objetivo el regular, el reglamentar, cómo nos vamos a regir en sociedad. Ahora bien, ¿hay alguien por encima de la ley? Se supone que no. Porque incluso los legisladores que crean las leyes tienen leyes que regulan lo que pueden hacer. Entonces, la supremacía de la ley nos habla de esto. Que no hay nadie por encima de la ley. Los pilares del derecho internacional público y del constitucionalismo moderno. El constitucionalismo moderno nos habla así de este conocimiento de las constituciones, de las leyes supremas. Esto también viene como herencia del derecho inglés. ¿Alguna duda en este aspecto? No, profe. Mira, no me quiero quedar con una duda. A ver, dámela. Hasta donde sé, el habeas corpus nos habla del control judicial. Pero lo quiero buscar ahorita para que no quede la duda. Exacto, para no dejarte con mala información. Mala información. Se me hace que diario voy a trabajar. Con información pongo más atención. Con información confusa más bien. El habeas corpus es un recurso legal que protege la libertad individual al permitir que una persona detenida o privada de su libertad pueda comparecer ante un juez para que determine si la detención es legal y si debe ser liberada. Es una garantía fundamental contra detenciones arbitrarias y abusos de poder. A ver, la nota decía control judicial. Sí, pues habla del control judicial, pero del debido proceso también. O sea que las detenciones que hagan a los ciudadanos tienen que ser todo conforme a derecho. ¿Va? Muy bien. Sí, profe. Ok, en nuestro derecho mexicano, ya hablamos del derecho inglés en general. Ajá. Ya tocamos varios temas de él y de cómo influyó al derecho internacional. Ya dijimos que fue como o a manera de antecedente de los derechos humanos. También hablamos de que agregó a la manera de estudiar las constituciones de los países en un sentido moderno. Hablamos también de que pues también su aporte fue en cuanto a la manera de ver los antecedentes judiciales como algo importante para las resoluciones. Ahora, ¿cómo influyó en México? Sí. Ahora, ¿cómo influyó en México?
Dice aquí nuestra nota, aunque el derecho mexicano pertenece al sistema romano-germánico, Ujú. es decir, pues viene del derecho romano, ha adoptado ha adoptado instituciones del common law. Como dijimos, el common law Como dijimos, el common law es este sistema que se basa a partir de antecedentes judiciales para la resolución de casos. de casos. Nosotros adaptamos parte de Nosotros adaptamos parte de ese sistema a nuestro sistema mexicano, como el juicio por jurado, como el juicio por jurado, aunque esto es de forma más aunque esto es de forma más limitada. y ha sido influido por los Y ha sido influido por los principios de justicia procesal. Nuevamente, pues hablamos de un debido proceso, De una debida detención, también de los derechos humanos, también de los derechos humanos, que derivan en parte de la tradición anglosajona. ¿Cómo es que venimos ¿Cómo es que venimos viendo los derechos humanos en la tradición anglosajona? Pues ya dijimos, está Juan Sin Tierra con la Carta Magna, la revolución? está la Revolución de Estados Unidos, Está la Declaración de los Derechos está la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y pues lo más relevante en los últimos años ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, en nuestra Constitución de 1917 se retoma los principios del constitucionalismo moderno. Del constitucionalismo moderno. Del constitucionalismo moderno, perdón. Que unen sus raíces en la Que hunden sus raíces en la Carta Magna inglesa, ya vimos, de Juan Sin Tierra, la división de poderes. como la división de poderes. Importante para Esto es muy importante para nuestra vida jurídica en México, que propone que propone que el derecho no debe estar, o más bien que el poder del Estado, o más bien que el poder del Estado no debe de estar concentrado en un solo órgano, sino dividirse. el control del poder, ¿va? El control del poder y los derechos individuales. Ok. Muy bien. se supone que es un cuadro. Este se supone que es un cuadro comparativo. Ok. Déjamelo remarcar A ver, para que- espérese, déjele, tomo foto. Espéreme. ¿Ya lo puso completo? Ahora sí, pero déjame. Ahora Ay. sí, pero déjame, hago el salto de página para que lo puedas ver completo. Sí, porfa. Aquí Ahí está. está. Ok. Ya, profe, ya le tomé captura. Gracias. Aquí lo que podemos Ok. Aquí lo que podemos ver es esta comparación del common law, del derecho Ujú. del derecho inglés, el derecho anglosajón, con el derecho romano con el derecho romano-germánico, que habla de la Ok. Europa que habla de la Europa medieval, medieval, pero que a Ujú. su vez pero que a su vez influenció nuestro derecho. influenció nuestro derecho actual. Y aquí vemos las Ok. características Y aquí vemos las características diferentes, ¿ven? las fuentes Sí. principales del derecho. Las fuentes principales del derecho. Hablábamos En Introducción al Estudio del Derecho que nosotros, para que nazca una nueva ley, lo que se hace es ver las lo que se hace es ver las leyes que ya hay. Por eso decimos, la principal fuente del derecho en el derecho mexicano es la ley escrita. se van a la ley y Se van a la ley y se crea una nueva ley. Pero en el common law, Pero en el common law está la jurisprudencia, está el precedente. ¿Qué ha está pasado? el precedente, qué ha pasado antes ¿Y cómo se ha resuelto? y cómo se ha resuelto. Y ya de allí nace una. Y ya de allí nace una nueva ley. ¿Va? ¿Va?
Luego está el método Luego está el método de interpretación. Está el casuístico Está el casuístico e inductivo en el common law. en el common law. O sea, primero pasan las cosas. O sea, primero pasan las cosas, Se resuelve. se resuelve, Y ya después se crea. y ya después se creó un antecedente. Hay suficientes antecedentes. Hay suficientes antecedentes como para crear una ley y se crea la ley. Esto muy a grosso modo. Esto muy a grosso modo. Y nuestro derecho es más sistemático. Y nuestro derecho es más sistemático. Bueno, aquí lo dice como deductivo. Bueno, aquí lo dice como deductivo. Primero pasan las cosas. Primero pasan las cosas. Se hacen propuestas de ley. Se revisa y después se revisa y después se hace ley. Y si hay que hacerle modificaciones, Y si hay que hacerle modificaciones, pues se va viendo conforme se vaya aplicando en la sociedad. Como dijimos, primero tienen que pasar las cosas para que se evidencie una necesidad y conforme ella se haga modificación a la ley. Yo considero que incluso esto es como un poco más tardado. ¿Va? ¿Va? Si vamos bien, no vamos bien. Si vamos bien, no vamos bien. Sí, profe, perdón, cerré el micro. Sin problema. Sin problema. Luego está el rol del juez. En el common law es un creador e intérprete activo de la ley. Ojo aquí. Es un creador de ley. O sea, que si no hay antecedentes de la situación que él tiene, si lo estudia el caso y él puede ser el primero en resolver una situación así. Como parte del proceso de creación de leyes. En contraposición, en nuestro derecho mexicano y también el derecho romano, es nada más un aplicador de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente llega un caso nuevo que nunca jamás se haya visto y no esté contemplado ni en la ley, ni en tratados internacionales, ni en ninguna de las otras fuentes del derecho, pues como tal no hay elementos para juzgar. Y se queda sin resolución, por así decirlo. En un caso penal sería, pues déjalo libre. ¿Por qué? Porque no hay material con el Porque no hay material con el que trabajar. Ok. Entonces, el juez solo se va a dedicar en nuestro sistema legal a resolver conforme a lo que dice la ley. Nada más, no puede hacer otra cosa. Compere, gracias. ¿Va? Ajá, sí. En el uso de códigos. El common law, como dijimos, son antecedentes. Yo en su momento les llegué a comentar de una serie que se llama Suits. Recuerdo mucho en algunas tertulias que tenían entre los personajes. Cuando hablaban de resolver algún tema, citaban ciertos casos. Suprema Corte de tal fecha, de tal lugar. Pero es un antecedente, es algo que pasó, no es un código como tal. Entonces, nuevamente se ve esta característica de antecedente, de que para resolver hay que ver qué ha pasado antes. Y en nuestro caso del derecho mexicano no es así, no es tan así. Lo que hay que hacer
lo que hay que hacer siempre es primero irse a los códigos, irse a la ley, porque hay ley para todo aspecto de la vida. Hay código para todo aspecto de la vida, casi casi. Código civil, código penal, código de procedimientos. Entonces, justamente aquí nos dice la tabla, es altamente codificado. Cuando yo quiera saber cómo se va a resolver algo o cómo proceder algo en tema de leyes, me voy al código. Y en el derecho inglés es me voy a los antecedentes que hay. ¿Vemos esa diferencia? ¿Vemos esa diferencia? Sí. Luego, influencia en México. El Common Law de se me lenguó la traba. El Common Law de Inglaterra tiene ciertas influencias en nuestro derecho, pero muy moderada. Están los derechos procesales. Como dijimos, el debido proceso. Y los derechos humanos. Sin embargo, el derecho romano-germánico, o sea, este derecho romano con influencias incluso de la religión y de otras situaciones, tiene una influencia total en nuestro derecho, porque como dijimos, los constituyentes, los que pensaron en cómo iba a manejarse México, tenían una alta influencia y herencia cultural de los españoles, que a su vez tenían influencia de este derecho germánico. Romano-germánico, perdón. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Se me fue. Ya se fue Lidia. Bueno, como conclusión. Que no, que aquí estoy. Y que sí vamos bien. Bueno, pensaba que no. Bueno, yo pensaba que no. Es que